Se ve triste, señor. ¿Quiere conocer a mi mamá? La voz era pequeña, dulce y completamente inesperada. Era la noche del 31 de diciembre en la Alameda Central de Ciudad de México. Las luces navideñas brillaban en los árboles y familias enteras se reían mientras esperaban la llegada del Año Nuevo. Entre ellos, un hombre estaba sentado solo en una banca junto al lago artificial. Su abrigo caro apenas ocultaba la forma en que sus hombros caían, como si cargara o recordara algo muy pesado. Su nombre era Mauricio del Real. Tenía 38 años y era el director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Lo tenía todo: dinero, fama, poder, menos paz. Los fuegos artificiales comenzaban a estallar a lo lejos, reflejándose en sus ojos cansados, pero sin dejar ningún efecto. Él estaba ahí por elección propia. O al menos, eso pensaba. «De verdad, se ve triste, señor», repitió la niña, ladeando la cabeza con una ternura desarmante. Tenía unos 3 años. Su cabello castaño claro salía debajo de una gorrita de lana maltratada. Llevaba calcetas desparejadas, sus piecitos estaban descalzos debajo de una falda raída y sostenía un pedazo de bolillo arrugado en una mano. A pesar de todo eso, sus ojos estaban llenos de luz. «Pensé que quizás quería conocer a mi mamá», dijo ella con una sonrisa. «Ella siempre me hace reír cuando estoy triste». Mauricio parpadeó, confundido por la repentina ternura. «¿Tu mamá?». La niña asintió con entusiasmo, esparciendo migas de pan. «Está allá», dijo, señalando hacia el final del parque, donde una figura femenina se agachaba junto a un bote de basura, revisando envases con cuidado. Desde la distancia había algo en ella, una gracia callada en sus movimientos. No era desesperación, era dignidad. Bajo la luz tenue del farol, su cabello dorado parecía brillar. «Es muy bonita», añadió la niña, «pero se cansa mucho. Hoy estamos buscando comida». El corazón de Mauricio dio un pequeño vuelco. «¿Cómo te llamas?» «Lucecita», respondió ella con una sonrisa. «¿Y tu mamá sabe que hablas con extraños? Dice que no debo hacerlo, pero usted se veía como alguien que necesitaba un amigo». Pausa. «Yo sé cómo se siente eso. Yo tampoco tengo amigos». Mauricio dudó un momento, pero cuando Lucecita extendió su manita para tomar la suya, él se levantó como por instinto. Sus dedos estaban helados. «Soy Mauricio», dijo él sin soltarle la mano. «Mucho gusto, Mauricio», respondió la niña mientras lo guiaba por el parque. Pasaron junto a familias tomándose fotos, niños corriendo con luces de bengala, parejas abrazadas. Por primera vez en meses, Mauricio notó lo distante que siempre se había sentido de todo eso, pero esa niña descalza y sonriente había logrado atravesar esa barrera invisible. Cuando se acercaron a la mujer, ella levantó la vista. Su expresión pasó del agotamiento a la alarma en cuestión de segundos. Se puso de pie de golpe, dejando caer un envase con restos de pasta, y corrió hacia ellos. «Lucecita», llamó, la voz tensa. Se detuvo en seco al ver a Mauricio, alto, elegante, bien vestido, de la mano de su hija. Sus ojos se entrecerraron con un reflejo inmediato de protección. «Disculpe si lo molestó», dijo ella con tono serio. «A veces le gusta hablar con la gente, aunque le he dicho que no debe hacerlo». Mauricio levantó las manos con suavidad. «No me molestó en absoluto. Ella pensó que yo estaba solo, y tenía razón». La mujer abrazó a Lucecita sin apartar la mirada de él. «Tiene un corazón muy grande», murmuró, con la voz un poco más suave. «Ya lo noté», respondió Mauricio, observándola de cerca. Ella parecía más joven de lo que pensaba, tal vez 26 años, pero la vida la había marcado. Aún así, había algo en ella, una compostura, una fortaleza tranquila, elegancia que no tenía que ver con ropa ni dinero. «Soy Mauricio»,
dijo con sinceridad. Su hija ya me presentó, pero me gustaría saber el nombre de la mujer que crió a alguien tan valiente. Ella dudó un segundo. Luego dijo, «Me llamo Ana». «Mucho gusto, Ana», respondió él mirándola directamente. «¿Me permitirían invitarles algo caliente para comer? Hay un cafecito justo aquí cerca». Ana abrió los labios, insegura. «No hace falta. Estamos bien así». «Lo sé», dijo Mauricio. «Pero tal vez yo no lo estoy». Ana se quedó en silencio. Luego asintió apenas. «Está bien, pero solo algo pequeño». Lucecita se iluminó como si le hubieran encendido las luces del árbol. «¿Puedo pedir chocolate caliente?» Mauricio sonrió, con sinceridad. «Por supuesto que sí». Mientras caminaban hacia el café de la esquina, algo comenzó a moverse dentro de él. No era un cambio drástico, solo un leve aflojar de un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Era apenas un inicio, pero a veces un inicio lo cambia todo. Las luces de Año Nuevo seguían colgadas entre los árboles, y el aire frío de la noche se metía entre cada respiro. El pequeño trío, Mauricio, Lucecita y la mujer que ahora conocía como Ana, avanzaba rumbo al café bajo el brillo cálido de un farol parpadeante. Frente al local, un carrito humeaba con el aroma dulce del chocolate y los panes, recién horneados. Ana miró el carrito con chocolate y luego volvió la mirada hacia él. Mauricio podía ver el cálculo en sus ojos, pero no era sobre dinero, era sobre dignidad. Pasaron unos segundos en silencio hasta que ella asintió una sola vez. «Está bien, pero solo un vaso», dijo. Para ella. Mauricio no discutió. Caminó hacia el carrito y unos minutos después regresó con 2 vasos humeantes de papel en las manos. Lucecita tomó el suyo como si fuera un tesoro, abrazándolo con ambas manos. Sus ojos brillaban mientras daba un sorbo con mucho cuidado. «Despacito, que quema», le dijo Ana con ternura, apartándole un mechón de cabello de la cara. Mauricio le entregó el segundo vaso a Ana. Ella lo aceptó con un leve movimiento de cabeza. Sus dedos estaban rojos del frío, las uñas cortas y limpias. No bebió de inmediato, solo lo sostuvo, dejando que el calor le calmara las manos. «¿Viven cerca de aquí?», preguntó Mauricio. Ana dudó un momento antes de responder. «Nos movemos. Eso debe ser difícil». «Lo es, pero es la vida». Él la observó con atención. Ana se mantenía siempre detrás de Lucecita, un paso atrás, como un escudo. Incluso cuando la niña derramó un poco de chocolate en su abrigo, Ana no se alteró. «Está bien, mi amor», dijo con calma. «¿Lo vamos a limpiar?» Mauricio dio un sorbo a su propio vaso. Sus ojos se detuvieron en Ana. Había algo en la forma en que se movía. No era una mujer rota. Era una mujer que aún caminaba con firmeza, alerta, sin dejarse vencer. No tenía ningún motivo para confiar en él. Y sin embargo, estaba ahí, dándole las gracias por un vaso de chocolate caliente, como si fuera algo trascendental. «¿Puedo preguntar?», empezó con cuidado. «¿Cuánto tiempo llevan así, tú y Lucecita?» Ana miró a su hija, ahora sentada, sobre una jardinera, balanceando los pies, mientras tarareaba suavemente. «3 años», respondió con voz baja. «Desde que nació». «¿En serio?» «Las cosas se complicaron desde el principio», dijo Ana, bajando la mirada. «Yo estaba en la universidad cuando me enteré». Se quedó callada un momento. «Es una historia larga». «Tengo tiempo», respondió Mauricio con suavidad. Ella lo miró de nuevo. Sus ojos estaban cansados, pero serenos. No había amargura, solo realidad. Se sostenía con una dignidad callada, como alguien que aprendió a sobrevivir sin perder el alma. «Algún día te la contaré», dijo finalmente Ana. «Está bien», asintió Mauricio.
Me parece justo. Se quedaron ahí un rato más, bebiendo chocolate mientras el parque detrás brillaba con risas y luces. Pero en ese pequeño rincón, junto al carrito viejo de café y una niña descalza que tarareaba, algo distinto comenzaba a nacer. Mauricio miró a Ana, iluminada por la luz dorada del farol, y pensó, no por primera vez, que esa era la conversación más sincera que había tenido en años. Encontraron una banca no muy lejos del carrito, bajo un árbol decorado con luces parpadeantes. Lucecita se acurrucó entre ellos, bebiendo lo último de su chocolate caliente. Sus ojos comenzaban a cerrarse por el sueño, aunque todavía resistía por la emoción de las luces. Mauricio la observó en silencio. La forma en que se recostaba contra su madre, con total confianza. La forma en que Ana le acariciaba la espalda con movimientos lentos y constantes. «Dijiste que estabas en la universidad», dijo él, con voz suave. Ana asintió, sin apartar la mirada de su hija. «En enfermería. Quería ser enfermera pediátrica». A Mauricio no le sorprendió. Había algo en ella, un instinto protector que ni el agotamiento lograba apagar. ¿Y qué pasó? Ana respiró profundo, como eligiendo con cuidado lo que quería compartir. Estaba en mi tercer año. Era de las mejores del grupo. Me enteré que estaba embarazada justo después de los parciales. El padre, bueno, se fue antes de que la panza empezara a notarse. Lo dijo sin rencor, sin dramatismo. Mi familia no estaba presente, y la escuela no espera a que tu vida se acomode. Sonrió apenas. Intenté seguir, pero la matrícula, la renta, los gastos médicos, nunca se detienen. Mauricio la escuchaba en silencio. Cada palabra le pesaba un poco más en el pecho. Seguí. «Adelante», dijo Ana, acariciando el cabello de Lucecita. Porque la tenía a ella. Él la miró entonces, sin enfocarse en su ropa ni en su cansancio. La vio de verdad. Era una mujer que no se había endurecido, aunque la vida le había dado todas las razones para hacerlo. Su dulzura no era ingenuidad. Era resistencia, una suavidad que desafiaba las circunstancias. El silencio fue interrumpido por otro personaje. Un hombre mayor se acercaba empujando un carrito lleno de latas. Se detuvo a unos pasos, mirando el panecillo a medio comer en la mano, de Lucecita. Antes de que Mauricio pudiera decir algo, Ana ya estaba de pie. Fue hasta su bolsa, sacó un sándwich envuelto en papel aluminio que Mauricio recordaba haberla visto guardar antes. Caminó hacia el hombre, le sonrió y se lo entregó sin pensarlo 2 veces. «Feliz Navidad», dijo con voz suave, aunque la Navidad ya había pasado. El hombre murmuró un «gracias» y siguió su camino. Ana regresó a la banca sin cambiar de expresión, como si eso fuera lo más normal del mundo. Mauricio la miró, atónito. «Ese era tu cena». Ella se encogió de hombros. Él lo necesitaba. Más. Nosotros ya tomamos chocolate caliente. No lo dijo como sacrificio. Lo dijo como una verdad simple. Mauricio pensó. Ella trata al mundo con bondad, incluso cuando el mundo nunca ha sido amable con ella. Más tarde, cuando Lucecita ya no podía mantener los ojos abiertos, Ana sacó de su bolsa un libro infantil viejo. La portada estaba descolorida, el lomo remendado con cinta. Mauricio observó cómo ella lo abría con cuidado y comenzaba a leerle en voz baja. No lo hacía para entretenerla solamente, lo hacía porque sabía que a pesar de todo, una historia a tiempo puede proteger lo que queda de la infancia. Y en esa banca, bajo la luz cálida de las luces de Año Nuevo, Mauricio comprendió que no era ella quien necesitaba ser rescatada. Quizás era él. No leía el cuento del libro, era uno nuevo, inventado en ese mismo momento. En una ciudad muy brillante vivía una pequeña princesa sin zapatos, pero con el corazón más grande del mundo. Empezó Ana con voz suave.
Lucecita cerraba los ojos poco a poco escuchando cada palabra. Y una noche de mucho frío conoció a un hombre triste con el corazón congelado. Así que ella le regaló una sonrisa. Y él empezó a descongelarse, poquito a poquito. Mauricio esbozó una sonrisa. Reconocía a los personajes. Se recargó hacia atrás en la banca, sintiendo algo que no recordaba. El corazón lleno. ¿Lo hace todas las noches?, preguntó. En voz baja Ana asintió. Ella aún no sabe lo difícil que puede ser el mundo, y no quiero que lo sepa todavía. Así que lo hago mágico, mientras me alcance el tiempo. Mauricio no dijo nada. Solo la observó mientras ella sacaba un pequeño peine de plástico con los dientes rotos y el mango agrietado. Empezó a desenredar el cabello de Lucecita con tanto cuidado que parecía un ritual. Cada movimiento era lento, preciso, como si peinarla fuera un acto sagrado. Ella levantó la mirada un segundo, quizás notando cómo él la miraba. «Sé cómo nos vemos», dijo sin vergüenza, «pero ella no se siente pobre. No. Mientras estemos juntas». Mauricio tragó en seco. Algo le subía por la garganta, pesado. Se dio cuenta de lo fácil que habría sido para Ana convertirse en otra persona, dura, amarga, resentida. Pero no. Ella había elegido la bondad una y otra vez, incluso sin tener daba. En su mundo, el de los ejecutivos, los influyentes, los millonarios. Dar se hacía por conveniencia. Se firmaban cheques para deducciones de impuestos. Se donaba cuando quedaba. Bien, pero Ana daba con sus manos, con su comida, con su calor, con sus historias. Daba porque sabía lo que era necesitar. Y fue en ese momento cuando Mauricio entendió algo más. Él no había llegado ahí para salvarla. Ella no era alguien que necesitaba ser rescatada. Era alguien que, incluso sin nada, ya había salvado a alguien. Salvó a su hija. Y sin querer, lo estaba salvando a él también. El parque ya estaba en silencio. La noche había avanzado. Las familias comenzaban a marcharse, abrigando a los niños dormidos en los brazos. De fondo, el estallido lejano de un cohete rompía el aire. El viento traía consigo el aroma de castañas tostadas y pino, pero para Mauricio, el aire se sentía más cortante, como si tocara algo que había mantenido enterrado durante mucho tiempo. Ana seguía sentada a su lado, en la misma banca donde antes habían compartido chocolate y cuentos. Lucecita dormía, profundamente, acurrucada con la cabeza sobre el regazo de su madre, abrazando con fuerza una manta deshilachada. La mano de Ana se movía lentamente sobre su espalda, como si acariciarla fuera tan automático como respirar. Mauricio miraba hacia el frente, mandíbula apretada. El silencio entre ellos era espeso, cargado de cosas no dichas. Finalmente, su voz salió baja y contenida. Esta solía ser mi noche, favorita del año. Ana giró un poco la cabeza, pero no lo interrumpió. Cada 31 de diciembre, mi esposa y yo veníamos a este parque, continuó él. Traíamos una cobija, un termo con vino caliente, y nos sentábamos aquí mismo. Rió apenas, sin aire. Era nuestra tradición, sin fiestas, sin ruido, solo nosotros dos. Ana escuchaba, en silencio. Se llamaba Raquel, dijo Mauricio. Tenía una risa escandalosa que hacía voltear a todos. Y era fuerte, mucho más que yo. Sus ojos seguían fijos en un punto lejano, perdido entre árboles y luces. Estuvimos casados 7 años antes de que llegara el diagnóstico. Cáncer de ovario, etapa 3. La mano de Ana se detuvo un instante, pero luego continuó acariciando a Lucecita. El primer año tuvimos esperanza, dijo Mauricio. Luchamos con todo. Médicos, tratamientos, ensayos clínicos. Tiré dinero, tiempo, todo lo que tenía, pensando que si buscaba lo suficiente, si pagaba lo suficiente, podía salvarla.
Su voz se quebró un poco, tosió suavemente para recomponerse. Pero el cáncer volvió, más fuerte, y ella se cansó. Empezó a prepararse para el final. Me hizo prometerle que seguiría viviendo. Respiró con dificultad. Le dije que sí, pero no lo hice. Ana lo miró ahora, no con lástima, sino con comprensión, una mirada que no pedía explicación, que no juzgaba, solo entendía. Construí una empresa, gané más dinero, llené mis días de juntas y números. Pero por dentro, dejé de vivir desde el momento en que ella cerró los ojos. Su voz era apenas un susurro. Estuve con ella. Cuando pasó, le tomé la mano. Tenía 36 años. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Mauricio cerró los ojos, juntó las palmas y apoyó los codos en las rodillas, como si necesitara mantener el alma dentro del cuerpo con las manos. El parque seguía vibrando a lo lejos, pero ellos, ahí en esa banca, estaban suspendidos en otro mundo, uno donde el dolor no hacía ruido, pero se sentía en cada respiro. Por un momento, Mauricio no dijo nada. Sintió el ardor en los ojos, caliente, punzante, imposible de contener, y antes de que pudiera evitarlo, una lágrima le resbaló por la mejilla. «Perdón», susurró con vergüenza. «No suelo... No... Pudiste salvarla», dijo Ana con suavidad. Su voz fue la más suave que él había escuchado, pero ella supo que fue amada. Eso lo es todo. Mauricio la miró, sorprendido. Esas palabras tocaron un lugar profundo, un rincón que llevaba años enterrado bajo culpa y silencio. «¿De verdad crees que eso basta?», preguntó sin enojo, solo roto. Ana bajó la mirada hacia Lucecita, acariciándole la frente con los dedos. «Cada noche me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Si dormir en bancas, pedir sobras, vivir sin casa, la está lastimando». Hizo una pausa, pero luego me mira como si yo fuera todo su mundo. Volteó hacia Mauricio. «Y entonces entiendo que el amor es más que suficiente. Es lo único que no pueden quitarnos». Mauricio la observó, y las lágrimas que tanto había intentado contener comenzaron a caer libremente. Las secó con el dorso de la mano, pero no paraban. «No he llorado desde el funeral», confesó. «Ni una sola vez. Pensé que si lo hacía, ya no podría parar». Ana no respondió con palabras. Solo se acercó un poco más, con cuidado de no despertar a Lucecita, y dejó que su hombro rozara el de él. Sin presión, sin discurso, solo su presencia. Fue más reconfortante que cualquier otra cosa que Mauricio hubiera sentido en 2 años. Permanecieron así un largo rato. 2 almas rotas, remendadas con silencio y duelo compartido. El mundo seguía celebrando a su alrededor sin notar el pequeño momento de sanación que ocurría en esa banca fría de la Alameda Central. Y por primera vez en mucho tiempo, Mauricio se permitió sentirlo todo. Duelo, alivio, nostalgia y algo más. Algo que no podía nombrar del todo. Esperanza. La noche se había vuelto tranquila cuando comenzaron a caminar por la avenida Juárez. La mayoría de las tiendas ya estaban cerradas, pero los escaparates aún brillaban, llenos de luces y decoraciones. De invierno, Lucecita iba entre ambos, con una mano en la de su madre, mirando todo con ojos enormes. De pronto se detuvo. Estaban frente a una boutique de ropa infantil, de esas que parecen sacadas de cuentos de hadas y con precios inalcanzables. En el aparador, rodeado de luces blancas, colgaba un vestido rosa de satén con mangas abombadas, encaje y pequeños diamantes de imitación. Brillaba como salido de un sueño. Lucecita se quedó mirando, no dijo nada. Solo se quedó quieta. Ana le jaló suavemente la mano. «Vámonos, mi amor. Eso no es para nosotras». Pero Lucecita no se movía.
Mauricio siguió su mirada, se agachó junto a ella y le preguntó: «¿Qué piensas, princesa?» «Es el vestido más bonito que he visto», susurró Lucecita. Ana ya negaba con la cabeza. «Ella no lo necesita». «Estamos bien», Mauricio se puso de pie. «A veces no se trata de necesitar algo. Se trata de sentirse especial, aunque sea por una noche». Luego señaló otro vestido en el aparador. Uno color crema, sencillo, de punto, elegante. «Y ese», dijo, en voz baja, «parece estar esperando a alguien que ha sido valiente por demasiado tiempo». Ana lo miró conmovida. Sus dedos se movieron, tentados. «No puedo aceptar algo así». «No se trata de aceptar», respondió Mauricio. «Se trata de ser vista». Ella lo observó en silencio. Luchaba entre el orgullo y la vulnerabilidad. Finalmente asintió. Dentro de la tienda, el aire olía a tela nueva y perfume suave. La encargada los miró de reojo, sobre todo el abrigo gastado de Ana, pero no dijo nada. Mauricio ayudó a Lucecita a levantar el vestido rosa, colocándoselo frente al cuerpo. Ella rió y giró sobre sí misma. Ana, por su parte, sostenía el vestido crema como si temiera romper. Ese instante, Mauricio la vio en el espejo. La forma en que se miraba, dudosa, insegura, como si no reconociera su reflejo. «Hace mucho que no se ve a sí misma», pensó. Él esperó afuera mientras ellas se cambiaban. La campanilla sobre la puerta sonó. Ana salió primero, y Mauricio se quedó inmóvil. El vestido le quedaba perfecto, elegante, discreto. Su cabello dorado enmarcaba su rostro con suavidad. Caminaba con seguridad tranquila, como alguien que recordaba quién era. Lucecita salió detrás, girando con el vestido rosa, riendo como si el mundo no pesara. Sus ojos brillaban de pura felicidad. Mauricio las miraba, como si no pudiera creer lo que veía. Por un momento fugaz pero poderoso, ya no eran la madre y la hija que conoció en la calle. Estaban radiantes. Y justo entonces, el primer fuego artificial del nuevo año iluminó el cielo sobre Chapultepec. Un estallido dorado y carmesí lo cubrió todo. Después vinieron más: azul, verde, plata. Lucecita soltó un suspiro. Ana alzó la vista. Pero Mauricio solo las miraba a ellas. No era solo verlas, era sentir que, por fin, eran visibles. No, como un caso perdido. No como una caridad, sino como personas completas. Para los demás solo eran luces en el cielo, pero para él, lo más hermoso de esa noche estaba justo frente a él. No se trataba de un vestido, era una transformación, del espíritu, de la dignidad. Ana no era una mujer rescatada, era una mujer reconocida, y Lucecita, por fin, se veía como siempre había sido por dentro, luz pura. La noche siguiente, ya en enero, Mauricio llevó a Ana y Lucecita a un hotel modesto, en una zona tranquila de la ciudad. La habitación tenía luz cálida, una cocineta y, lo más importante, una cama solo para Lucecita. Ella chilló de alegría y se lanzó sobre ella como si fuera de nubes. Ana se quedó de pie junto a la puerta, agarrando las asas de su mochila desgastada. Mauricio colocó la tarjeta llave sobre la mesa. «Está pagado. Por un mes. Ustedes deciden qué viene después». Ana abrió la boca para protestar, pero él levantó la mano. «Sin condiciones. Solo un lugar donde descansar». Ella dudó y luego asintió. «Gracias. No sé ni qué decir». «No tienes que decir nada», respondió él. «Solo descansa». A la mañana siguiente, Mauricio regresó con bagels y café. Lucecita, aún en pijama, bailaba alrededor de la cocineta con una cuchara de plástico. Ana se veía más descansada que nunca, aunque su sonrisa todavía era prudente durante el desayuno. Entonces, Mauricio habló con calma. «Hay un programa de enfermería cerca. Hay clases nocturnas, medio turno», dijo Mauricio. «Mencionaste la escuela.
Si todavía te interesa. Ana parpadeó, sorprendida. ¿Investigaste sobre eso? Mauricio asintió. Y si quieres, yo puedo cubrir la colegiatura. Ella guardó silencio por un largo momento. Nunca dejé de quererlo, admitió. Solo dejé de creer que era posible. Mauricio sonrió suavemente. Tal vez ahora sí lo sea. Y en la semana siguiente, Ana se inscribió. Mauricio la apoyó a la distancia. Con respeto, ella insistió en trabajar medio turno. Para contribuir, él le ofreció un trabajo de limpieza en una de sus oficinas pequeñas, un lugar tranquilo, con personal amable. Ana aceptó sin dudarlo. 3 noches a la semana, limpiaba escritorios mientras Lucecita dibujaba cerca o veía caricaturas en un viejo iPod que Mauricio le prestó. Los fines de semana, Mauricio llevaba a Lucecita al parque para que Ana pudiera estudiar. Nunca intentó rescatarla, solo aparecía, llevaba sopa, repasaba tarjetas de estudio con ella, hacía títeres de calcetín para hacer reír a Lucecita. Pronto encontraron un ritmo. Cada jueves, Mauricio las invitaba a su departamento. Era un lugar moderno, algo frío, pero que empezaba a sentirse como hogar. Cocinaban juntos comidas sencillas. A Lucecita le encantaba ayudarle a revolver la magia, como decía mientras batía la sopa. Ana, mientras tanto, solía repasar sus apuntes en voz alta mientras la cena se cocinaba. Una de esas noches, Mauricio llegó temprano con la despensa en brazos. La puerta estaba entreabierta. Tocó, luego entró. La televisión estaba apagada. Lucecita dormía en el sofá, con un libro sobre el pecho. Ana estaba sentada en la mesa, con un resaltador en la mano y los ojos clavados en su carpeta. A su lado una taza de té fría. Estudiaba en silencio, concentrada, firme. No lo vio entrar. Mauricio se quedó en la puerta, mirándola. Algo cambió en su pecho. Ana no esperaba ser rescatada. Estaba construyendo algo, y él lo entendió de golpe. No necesitaba caridad, necesitaba fe. Lo demás ya lo tenía. Cuando al fin levantó la vista y lo vio, sonrió, abierta, sin barreras. «Llegaste temprano», dijo, acomodándose un mechón de cabello. «Pensé ayudarte con la cena. Tal vez preguntarte mientras cocinamos», respondió Mauricio sonriendo. «Hecho», contestó ella, divertida. Mientras se movían por la pequeña cocina, todo se sentía fácil, natural, sin prisas, sin tensión, solo paz. Desde el sofá, Lucecita murmuró: «Mami, no olvides mi cuento». Ana se secó las manos y se arrodilló junto a ella, le dio un beso en la frente. Nunca lo olvidó. Mauricio se quedó de pie, mirándolas. Sintió algo aflojarse dentro. No fue un cambio dramático, pero fue profundo. Pensaba que ciertas partes de él estaban perdidas para siempre, selladas por el duelo. Pero ahí estaban ellas. Una mujer recuperando su futuro, una niña floreciendo, un hombre aprendiendo lo que significaba pertenecer. No era grandioso, era real. Y eso era suficiente. Pasaron los días con esa misma armonía, pero un martes por la noche, Mauricio notó que algo no andaba bien. Se había acostumbrado a la rutina. Ana siempre mandaba un mensaje después de clase, a veces con una duda, otras veces con una foto de Lucecita dibujando corazones en sus tareas. Pero esa noche, nada, ni mensaje, ni respuesta a su texto 1 hora después. Intentó no pensar lo peor. Quizás Ana estaba cansada, quizás Lucecita necesitaba atención extra, pero conforme pasaban las horas, la inquietud fue creciendo. A las 9 en punto, ya estaba manejando por la ciudad. Las calles estaban tranquilas, mojadas por la lluvia reciente, y las luces reflejaban colores sobre el pavimento. Cuando llegó al hotel donde se hospedaban, subió las escaleras de 2 en 2. Tocó la puerta con cuidado. Nada. Tocó otra vez, más firme.
Después de una pausa, la puerta se abrió. Ana estaba ahí, con el cabello recogido, en un chongo flojo y sombras bajo los ojos. Dentro, Mauricio escuchó una tos suave. «Mauricio», dijo ella sorprendida, «no tenías que venir. Faltaste a clases», dijo él entrando sin esperar invitación. «Me preocupé». Ana se hizo a un lado. Lucecita estaba en la cama, con las mejillas encendidas por la fiebre, una toalla húmeda en la frente. Sobre la mesa, un termómetro, una botella de jarabe infantil a medio usar, un cuaderno abierto y tarjetas de estudio desordenadas. Empezó a sentirse mal anoche, explicó Ana, ajustando la cobija de su hija. La fiebre subió esta mañana. No quería molestarte. Mauricio se arrodilló junto a la cama, pasándole suavemente los dedos por el cabello a Lucecita. «¿Está bien?» «Solo es un resfriado», susurró Ana. «La he estado vigilando. La fiebre ya va bajando». Mauricio miró a la mesa, lo entendió todo en silencio. Ana había intentado seguir con todo, incluso enferma, incluso sola. Ella no pedía ayuda, pero eso no significaba que no la necesitara. Él respiró hondo y se levantó. «Voy a quedarme un rato», dijo simplemente. «Por si necesitas dormir un poco». Ana no discutió, solo asintió. Y por esa noche no hubo más dudas entre ellos. Solo cuidado, solo compañía y una promesa silenciosa. No estaban solos. Había notas garabateadas por todos lados. Un sándwich a medio comer reposaba al lado de un resaltador seco. «¿Aún estás estudiando?», preguntó Mauricio al ver la escena. «Tengo examen el jueves», respondió Ana casi a la defensiva. «No puedo darme el lujo de quedarme atrás». Mauricio la observó en silencio, el cansancio en su rostro, la firmeza en su postura, la ternura en cada gesto con su hija. «¿Por qué te exiges tanto?», preguntó en voz baja. Ana lo miró sorprendida. Luego bajó la vista hacia Lucecita. «Porque ella cree que puedo ser más». Se arrodilló junto a la cama, acariciándole el cabello. «Ella piensa que puedo lograrlo todo», susurró Ana. «Y si me rindo ahora, estaría dándole la razón al mundo en lugar de a ella». Mauricio sintió cómo algo se rompía suavemente por dentro. Antes la había admirado por su fuerza, su elegancia discreta, su entrega. Pero ahora, viéndola cuidar a su hija con un libro sobre las piernas, lo entendió. No era solo admiración, era amor. La amaba no porque necesitara ser salvada, sino porque nunca pidió serlo, porque seguía luchando, creyendo, avanzando, incluso cuando la vida le dio motivos para rendirse. Se acercó, tomó las tarjetas de estudio en sus manos y dijo en voz baja: «Déjame ayudarte». Ana lo miró de verdad. Su expresión cambió, no por sorpresa, sino por comprensión. Asintió. Y en ese pequeño cuarto, con el murmullo de la ciudad al fondo y una niña dormida respirando con calma, algo profundo se asentó entre ellos. Esto ya no era solo la historia de Ana, ahora también era de Mauricio, y no iba a dejarla escapar. Un año después, la ciudad volvió a vestirse con el brillo suave del invierno. Copos de nieve bailaban en el aire frío mientras los edificios centelleaban. Con luces doradas era Nochevieja, pero para Mauricio esta vez era diferente. Esta vez se sentía como volver a casa. Estaba en la puerta de su casa, viendo a las dos personas que habían transformado su mundo en silencio. Ana fue la primera en entrar, sacudiendo la nieve de su abrigo. Sus mejillas estaban rosadas por el frío. Vestía un uniforme azul claro. Venía directo de su turno en el hospital comunitario. En su gafete se leía: Ana Collins. En Rene, 3 letras que le habían costado noches sin dormir y días llenos de esfuerzo. Lucecita entró girando con un vestido rosa con brillos que había elegido días antes con Mauricio. En la mano llevaba una tarjeta hecha a mano. «Míralo, ¿qué hice?», gritó emocionada.
La tarjeta con crayones y brillantina decía: «Nuestra primera Nochevieja real juntos». Mauricio sintió un nudo en la garganta al tomarla. Se arrodilló frente a Lucecita y dijo: «Es perfecta, como tú». Desde la cocina, Ana sonreía mientras sacaba las bolsas del súper que él había dejado en la mañana. No era una cena elegante, solo pasta, pan de ajo y un pastel de chocolate que Lucecita había decorado con demasiados sprinkles. La casa tenía vida por primera vez. No era solo la luz cálida ni el olor de la comida en el horno. Era la risa de Lucecita desde la sala, el tarareo de Ana en la cocina, el sonido de platos puestos en la mesa por alguien que ahora pertenecía. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron juntos. Sus manos se rozaban al pasarse la ensalada. Conversaban con familiaridad, con paz. Mauricio no podía evitar mirarla de reojo. Pensaba en todo lo que había recorrido, de la mujer con un abrigo desgastado afuera de un café, a la enfermera segura de sí misma con fuego en el corazón. Después de cenar, se mudaron a la sala. Lucecita se acurrucó al lado de Mauricio, bajo una manta, mientras Ana encendía velas junto a la ventana. La chimenea crepitaba, llenando la habitación con una calidez dorada. En los minutos finales del año, Mauricio se acercó a Ana. Ella miraba la nieve caer a través del cristal empañado. Él le tomó la mano suavemente y la giró hacia él. «No solo la salvaste a ella», dijo con voz baja, cargada de verdad. «Me salvaste a mí». Los ojos de Ana brillaban con lágrimas contenidas. Puso una mano sobre el pecho de él, justo donde latía su corazón. «Creo que nos salvamos mutuamente». Mauricio se inclinó y la besó despacio con respeto, como si quisiera agradecerle por todo lo que le dio sin pedir nada a cambio. «¡Guácala! ¡Se están besando!», gritó Lucecita desde el sillón riendo a carcajadas. Los tres rieron juntos, esa clase de risa que nace no de la perfección, sino de la paz. La televisión marcaba la cuenta regresiva final. 10, 9, 8... Mauricio abrazó a Ana con un brazo y con el otro a Lucecita. Los tres, bajo la misma manta, apretados en el sillón. 5, 4, afuera, el primer fuego artificial iluminó el cielo en plata y rojo. 3, 2, 1. «¡Feliz Año Nuevo!», gritó Lucecita, lanzando confeti hecho de papel picado al aire. Ana miró a Mauricio. «¿Listo para un nuevo comienzo?». Él la miró con una sonrisa que llevaba toda una vida esperando salir. «Ya lo tengo». Y en esa sala iluminada por amor, por risas suaves, por el calor de lo real, empezaron un nuevo año. No como extraños, no como sobrevivientes, sino como una familia. No fue una historia perfecta, pero sí fue real. Y eso es más que suficiente. Aquella noche fría de invierno, que alguna vez había significado finales, se transformó en el escenario silencioso de un nuevo comienzo, un inicio lleno de calor, de segundas oportunidades, y de ese tipo de amor que no pide nada, pero lo da todo, desde una banca olvidada en la Alameda Central hasta un hogar lleno de risas, de comida sencilla, de historias susurradas antes de dormir. Todo cambió por una sola pregunta hecha por una niña que solo quería compartir una sonrisa. A veces, los milagros no llegan envueltos en grandes gestos. A veces, vienen en forma de una taza de chocolate, una manta compartida y el valor silencioso de una madre que nunca se rindió. Ana nunca pidió ser vista, solo siguió caminando, cuidando, protegiendo, soñando bajito, y en ese andar transformó no solo su propia vida, sino también la de Mauricio, él, que había creído que el dolor lo había vaciado para siempre. Encontró en esa niña de calcetas disparejas y en su madre incansable razones para volver a sentir, volver a construir, volver a vivir, no por lo que perdió, sino por lo que aún era posible,
porque a veces lo más valiente no es seguir de pie, es creer que aún hay algo bueno por venir. Y sí, lo hubo. No llegaron riquezas ni promesas de eternidad. Llegó algo más real, una rutina compartida, un silencio cómodo, una mesa llena, aunque sencilla, una hija que se reía con libertad, porque ahora sabía que el mundo podía ser amable. Y una mujer que, contra todo pronóstico, volvió a reconocerse frente al espejo, no como víctima, sino como alguien fuerte, alguien que no solo sobrevivió, sino que inspiró. Desde aquel primer encuentro en el parque hasta la risa contagiosa en la sala de estar en Nochevieja, todo fue transformándose sin que nadie lo planeara. 3 vidas entrelazadas por el azar, la necesidad y luego el cariño, sincero. Una pequeña que solo quería ayudar a un extraño, un hombre que no sabía que aún podía sanar, y una madre que lo dio todo, sin esperar nada. Así, poco a poco, nació una familia. No de sangre, pero sí de corazón, porque las segundas oportunidades no llegan con anuncios. A veces se presentan con una taza caliente y el deseo de no rendirse. Gracias por acompañarnos en esta historia conmovedora, tejida con amor, resiliencia y segundas oportunidades. Una historia que nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre grita, a veces solo respira profundo y sigue adelante. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a darle like, compartirla y suscribirte a Historias que Tocan el Alma. Aquí, creemos que cada persona tiene una historia que merece ser contada, una historia que sana, que inspira, que nos une, porque todos, en algún momento, necesitamos escuchar que aún hay belleza en ser humano y que nunca es tarde para volver a empezar. Hasta la próxima. Sé amable, sé valiente, y nunca dejes de creer en las segundas oportunidades, porque a veces lo que empieza en silencio termina siendo lo más fuerte que llevamos dentro. Pasaron los meses, y la vida siguió, no perfecta, pero llena de momentos sinceros. Ana había conseguido un turno estable en el hospital, y aunque las jornadas eran largas y agotadoras, regresaba a casa con la misma sonrisa suave que siempre le había pertenecido. Mauricio, por su parte, seguía sorprendiéndose de lo mucho que podía aprender en lo cotidiano. Preparar loncheras, hacer trenzas a medias, leer cuentos con voces ridículas, solo para ver a Lucecita reír. La rutina no era glamorosa, pero era suya, y eso lo hacía suficiente. Cada noche, al cerrar la puerta del departamento, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Pero no, todo era fácil. Con el crecimiento de su empresa, Mauricio empezó a recibir presión de los socios para mudarse a otra ciudad. Una expansión grande, un nuevo cargo, más poder. Y aunque antes lo habría tomado sin dudar, ahora no podía imaginar alejarse de esa vida simple, ni perder lo que había encontrado. Una noche, mientras Ana doblaba ropa en el sillón y Lucecita dormía en la habitación, él sacó el tema con cautela. «Me ofrecieron algo. Grande», dijo sin mirarla del todo. Ana se detuvo, bajando una blusa sobre sus piernas. «¿Y tú? ¿Quieres aceptarlo?» Mauricio no respondió de inmediato. «Antes lo habría hecho», admitió. «Era todo lo que pensaba que quería». Ella asintió, sin juzgarlo. «Pero ahora», continuó él, «tengo miedo de perder esto». Ana lo miró por fin, con esa expresión tranquila que no necesitaba palabras. «No vas a perderlo por decidir bien», susurró. «Solo no te olvides de por qué empezaste de nuevo». Y en ese momento, él supo que lo que estaba construyendo con ellas valía más que cualquier título. La verdadera riqueza no estaba en las oficinas altas, sino en esa sala pequeña, con olor a café y a casa recién formada. Días después, Mauricio declinó la oferta.
Sus socios no entendieron del todo, pero él no se molestó en explicar. No todos sabían lo que se sentía encontrar un lugar donde el alma pudiera descansar, donde no hiciera falta fingir, ni correr, ni llenar el silencio con ruido. Ana no celebró con grandes gestos, solo le preparó su sopa favorita esa noche y le acarició el cuello mientras él leía con lucecita en voz alta. Esa fue su forma de decir, gracias por quedarte. Y él lo sintió más profundo que cualquier aplauso de una sala de juntas. Con el paso del tiempo, Lucecita empezó a llamarlo papá. La primera vez fue accidental. Estaban en el parque y ella corrió hacia él gritando, «¡Papá, empújame!» Más fuerte, mientras jugaban en el columpio. Mauricio se congeló, Ana también, pero Lucecita solo sonrió, como si no hubiera nada raro en eso. Y quizá no lo había. Él no dijo nada en ese momento, solo la empujó suavemente, el corazón latiéndole fuerte, los ojos húmedos. Esa palabra, tan sencilla y tan grande a la vez, le dio sentido a todo lo vivido. Lo que había comenzado como un encuentro casual, se había convertido en pertenencia. En el hospital, Ana se volvió conocida no solo por su habilidad clínica, sino por su calidez humana. Los pacientes la buscaban, confiaban en ella. Sus compañeros sabían que podían contar con su paciencia, incluso en los turnos más difíciles, y aunque su vida aún estaba lejos de ser fácil, ahora tenía un centro firme, una base segura, su hogar. Por las noches, cuando volvía agotada, encontraba una taza de té caliente sobre la mesa y la risa de Lucecita contando historias inventadas. En esos momentos sentía que todo valía la pena, porque no se trataba de llegar a lo más alto, sino de no dejar de subir juntas. Una tarde de domingo, mientras paseaban por Coyoacán, Lucecita encontró un pequeño perrito callejero escondido bajo una banca. Estaba sucio, flaco, pero movía la cola con entusiasmo. «¡Podemos quedárnoslo!», gritó emocionada. Ana y Mauricio se miraron. Sabían lo que significaba sumar una nueva responsabilidad, pero también sabían lo que era dar segundas oportunidades. Así que dijeron que sí. Y ese día, una nueva vida se unió a su familia. Otra historia que comenzaba sin planearse, pero con todo el corazón. Todo parecía estar en calma, el nuevo ritmo de vida, la rutina compartida, la sensación de hogar, todo había tomado forma. Pero fue una llamada inesperada del hospital la que lo cambió todo. Ana había estado en su turno nocturno cuando, sin previo aviso, colapsó en la sala de descanso. Mauricio recibió la noticia mientras preparaba el desayuno para Lucecita. El teléfono se le resbaló de las manos. La niña lo miró, confundida, mientras él intentaba contener el temblor en su voz. «Vamos, con mamá, ¿sí?», dijo, agachándose a su altura. Sabía que no podía entrar en pánico. Tenía que ser fuerte, como Ana siempre había sido por ellos. En urgencias, la escena fue surreal. Ana estaba conectada a una vía intravenosa, pálida, dormida. Un médico explicó que había estado ignorando señales de advertencia. Agotamiento extremo, presión baja, deshidratación. «Tuvo suerte», dijo el doctor. «Si hubiera esperado más, habría sido peor». Mauricio apretó los puños. Había estado tan concentrado en acompañarla, en no interferir, que no había visto lo cerca que ella estaba de derrumbarse. Lucecita se acercó a la cama y tomó la mano de su madre. «Te dije que descansaras, mami», susurró con los ojos llenos de lágrimas. Ana abrió los ojos lentamente y al verlas ahí, sonrió débilmente. «Lo siento». No quería preocuparlos. Pasó una semana en reposo. Mauricio no se apartó ni un momento, organizó sus horarios, contrató ayuda temporal para su empresa y se dedicó a cuidar de Ana, como ella había cuidado de todos. Pero algo más nació en él. Durante esos días, un fuego nuevo, una certeza que no podía seguir postergando. Una noche,
Mientras Ana dormía tranquila en casa, él bajó al taller del edificio y empezó a trabajar en secreto. Con sus propias manos, diseñó algo que no podía comprar, algo que representara cada paso que habían dado, cada caída, cada recomezo. Un mes después, en el parque donde todo había comenzado, Mauricio preparó una sorpresa. El mismo banco, la misma esquina, las luces colgando en los árboles. Ana llegó tomada de la mano de Lucecita, sin saber lo que la esperaba. Una pequeña banda de músicos callejeros comenzó a tocar suavemente cuando se acercaron. Sobre el banco había una caja envuelta en papel blanco, con un lazo rojo. Ana la abrió, curiosa. Dentro, un anillo simple, hecho de plata con 3 pequeños nombres grabados en el interior. Ana, Lucecita y Mauricio. Ella lo miró, los ojos vidriosos, y entonces él se arrodilló. «No se trata de prometer perfección», dijo él con la voz temblando. «Se trata de prometer que nunca vas a estar sola otra vez. No quiero seguir construyendo esta vida. Si no es contigo». Ana cubrió su boca con las manos. Lucecita, emocionada, gritó: «¡Dile que sí, mami! ¡Dile que sí!». Las personas en el parque comenzaron a aplaudir, sin saber exactamente por qué, contagiados por la emoción. Ana lo miró, sin palabras por un segundo eterno, y luego, entre lágrimas, asintió: «Sí, 1000 veces sí». La vida no se volvió mágica, de la noche a la mañana. Siguieron teniendo días difíciles, noches de poco sueño y momentos de duda, pero ahora todo tenía raíz. Una familia que no empezó con sangre, sino con decisión, con coraje, con fe en lo invisible. Lucecita siguió, creciendo rodeada de amor, de historias antes de dormir, y de 2 personas que, sin ser perfectas, nunca dejaron de luchar. Y en cada cena, cada paseo, cada gesto compartido, sabían que la verdadera historia no había terminado, apenas comenzaba, porque hay encuentros que no son casuales, hay vidas que se cruzan para sanar, y hay finales que en realidad son un nuevo capítulo, uno escrito no con promesas vacías, sino con actos diarios de amor, paciencia y presencia. Desde aquella banca solitaria hasta un hogar lleno de propósito, el viaje de Ana, Lucecita y Mauricio nos recuerda una verdad poderosa: el amor verdadero no se impone, se elige una y otra vez, incluso cuando el mundo te había dicho que ya no había más que perder.